pongo a sus órdenes, Eric Díaz, director ejecutivo de CAMSCAT, la Cámara de Servicios Corporativos de Alta Tecnología, una organización gremial sin fines de lucro, que como ustedes saben, organiza al sector servicios corporativos en Costa Rica. Agradecerle a Laura, Lindbergh, Mauricio y Rachid por el apoyo, por la apertura también en compartir, en hacer posible este espacio, porque al final, pues, mucho lo hablamos entre unos, ¿no? Uno a uno. Es muy frecuente el tema, como decía Nancy, realmente es un tema que llegó para ser de constante conversación y análisis. Entonces, realmente agradecerles a ustedes y a sus organizaciones por el apoyo y reiterar el agradecimiento para todos los que nos acompañan hoy. Sí, realmente con una altísima expectativa, como decía Nancy, lo hemos hablado desde que iniciamos con el planning de este esfuerzo. Estuvimos revisando alguna información porque al final está clarísimo que para CAMSCAT o para el sector servicios en general y los demás sectores de inversión extranjera directa, el tema de redefinir o reconstruir un modelo laboral pues está más activo que nunca. Todos los días creemos que hay algo más que agregar o algo más que entender, que dimensionar, y es justamente ahí donde queremos empezar a ser más activos, escuchando y conociendo mejores prácticas. En parte de este esfuerzo, entendiendo la relevancia del tema, encontramos un artículo que de hecho Nancy nos había compartido hace algunos días de McKinsey, algo muy actual, que está basado en una encuesta de más de 5,000 empleados de full time en Estados Unidos, porque también hemos venido hablando cómo estamos nosotros dimensionando el modelo que estamos definiendo, que pareciera que es híbrido, pero qué están diciendo y cómo lo están también entendiendo nuestros colaboradores. Esta encuesta que se llama cómo reimaginar el trabajo, como les decía, más de 5,000 trabajadores, colaboradores, ¿qué nos han dicho? Y es muy interesante. Hay dos grandes hallazgos que encontramos en el informe, y uno es que a medida que avanza el análisis durante y post-COVID, lo que ya podemos empezar a entender como una nueva normalidad, empezamos a construir un modelo híbrido. Sí, un modelo de trabajo que pareciera que está sustentado principalmente por los buenos resultados en su mayoría en términos de rendimiento, en términos del performance que estamos logrando y el cumplimiento de objetivos desde la labor de nuestros colaboradores. Ese es un hallazgo importante que creo que no nos sorprende, sino que ahí estamos todos alineados. Pero viene un segundo hallazgo que es el que yo creo que nos abre una gran oportunidad de conversación hoy y de análisis y de reflexión, es que los colaboradores no han escuchado a hoy suficiente por parte de ustedes, las organizaciones, y de nosotros como sector, qué viene posterior al COVID, en términos de modelo, en términos de políticas, en términos de beneficios. Todo esto que está cambiando está claro, es una realidad, pero ellos empiezan a entrar en un estado de ansiedad, de agotamiento, que podría impactar entonces su rendimiento, y por ende parte del hallazgo también de lo que se dice en el estudio es que el modelo que nosotros, las organizaciones, hoy creemos que es sostenible, pareciera que en el tiempo no lo va a hacer si no mejoramos en estas áreas. 3 porcentajes que tenemos en términos de comunicación. El 32% de la muestra de los colaboradores que fueron encuestados, ¿no? Sondeados, el 32% dice que han recibido buena comunicación en estas líneas, ¿sí? En el tema de articular políticas, de enfoques, van teniendo claridad de cómo se está reconstruyendo esto desde las organizaciones. Un 28% dicen que es parcial la comunicación, hay incertidumbre aún, ¿sí? Y un 40%, y creo que es donde hay que poner atención, dicen que no han tenido ningún tipo de comunicación. Entonces, que ellos fueron trasladados a un modelo de teletrabajo, que han tenido las herramientas, ahí no hay queja, pero que a nivel de lo que viene, empieza a generar, al no haber una comunicación clara, se empieza a generar una ansiedad que podría entonces crear ese agotamiento y crear ese impacto contra el rendimiento que nosotros hoy creemos que está validado. Y con esto culmino 2 conclusiones o 2 recomendaciones, y creo que son 2 puntos que vamos a tener muy activamente hoy por parte de los panelistas. 2 puntos que se recomiendan en el informe. ¿Cómo mitigar estos riesgos? Uno, definitivamente avanzar muchísimo. Sé que lo hemos hecho mucho, pero siempre hay oportunidad de mejorar en la articulación de políticas, enfoques, en los modelos específicos para el lugar de trabajo futuro. ¿Cuál va a ser ese modelo y cuál va a ser esas políticas internas y beneficios que los van a acompañar? Y creo que estos espacios lo que permiten justamente eso, que como comunidad podamos construir juntos. Y 2, definitivamente la comunicación, ¿verdad? Entonces tenemos que, parte del estudio lo que nos dice es que tenemos que ser más activos y mucho más congruentes en el tema de comunicación con nuestros colaboradores. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un estado del feeling included. ¿Cómo lograr crear ese sentido de inclusión
y de pertenencia a nuestros colaboradores hoy en un tema que lo remoto definitivamente pues nos abre retos y desafíos. Esa es un poco mi motivación y mi apertura, en el sentido de creo que tenemos muchísimo que contar acá con una gran energía, y con esto regreso a Nancy, a los panelistas, que sé que nos van a tener pues unos minutos de muchísimo valor, Nancy. Muchas gracias, Eric, y gracias por la información que nos compartís. Efectivamente, se ha escrito mucho en muy poquito tiempo, hemos visto muchas tendencias, unas duran menos que otras, entonces, bueno, aquí tenemos con nosotros a 4 personas que nos van a dar perspectivas bastante interesantes y bastante distintas. Como les dije, pertenecen a industrias y mercados distintos, sus ofertas de servicios son muy distintas, entonces tal vez para arrancar con el tema que nos trae aquí, quiero tomarme 30 segunditos nada más para presentarlos a cada uno de ellos, y como yo sé que yo no les haría justicia, les voy a dar la palabra a cada uno nada más para que se presenten muy rápidamente, nos cuenten su nombre, la organización a la que pertenecen y muy por encimita a qué se dedican, nada más para que nuestros participantes vean las diferencias de perspectivas que vamos a tener. Si les parece, empezamos con vos, Dimbert. Perfecto, bueno, buenos días a todos y muchas gracias. Creo que es un tema bastante interesante que todos estamos viviendo. Mi nombre es Dimber Villalobos, yo soy el HRBP para el Share Service de Bristol, y definitivamente en el área de recursos humanos ha sido un elemento muy importante de cómo manejar toda esta situación. Muchas gracias. Adelante, Laura. Mucho gusto, mi nombre es Laura Fernández, yo soy la coordinadora de facilidades para la empresa Equifax, ¿verdad? Informática Costa Rica. Estamos ubicados en Heredia. Nosotros como facilidades sabemos muy bien el challenge que significa todo este cambio que venimos hace un año para atrás afrontando, especialmente para una empresa tan dinámica y diferente en su rubro, ¿verdad? Como es Equifax. Y estamos trabajando muy fuertemente con la parte de recursos humanos, con la parte operativa, con la parte gerencial, obviamente. No somos HR, pero como facilidades somos un gran soporte para toda la organización y espero que lo estemos haciendo muy bien, así que. Muchas gracias, Laura. Tenemos un participante que le da el otro balance a la mezcla, que es Rashid. Buenos días, un gusto poder estar con todos ustedes. Mi nombre es Rashid Sauma, soy el director de WeWork para Costa Rica y estoy muy entusiasmado de poder conversar estos temas tan relevantes, tan actuales. Lo que antes veíamos como el futuro, pues ya ahora es el presente. Y para mí la verdad es un gusto poder dar esa perspectiva de WeWork como un espacio de trabajo colaborativo y flexible. Muchas gracias, Rashid. Y finalmente, don Mauricio. Buenos días a todos, deseándoles salud a cada uno de ustedes y a sus familias. Mauricio Gómez, soy el gerente de servicios corporativos para Componentes Intel de Costa Rica y también tengo a cargo Sudamérica. Un placer estar acá, compartir con ustedes. Muchas gracias, don Mauricio. Bueno, y sin entrar en más formalidades a lo que vinimos, queremos hacer un poquito un walkthrough con ustedes de lo que nosotros llamamos el pasado, el presente y, si me atrevo a decir, el futuro, aunque creo que vamos a ver conforme vamos conversando que el futuro cada vez es un poquito más difícil de predecir. Tal vez en esta primera parte no nos queremos detener muchísimo, y aprovecho para recordarles a los panelistas que tienen más o menos 2 minutos para atender cada pregunta. Las preguntas son las mismas para todos, nos van a dar ópticas muy distintas. Pueden ver que tenemos 3 panelistas que nos pueden hablar un poquito del lado de la demanda, y tenemos a Rashid que nos va a contar un poco más cómo se transformó por el lado de la oferta con un modelo de trabajo colaborativo. Entonces, tal vez para empezar y hablar un poquito del pasado, les pedí, bueno, como dicen, no hay que detenerse mucho en el pasado, entonces tal vez este es el punto en el que vamos a hablar más rápidamente. Si nos pueden contar cómo era su perspectiva de trabajo antes del COVID. Creo que todos podemos coincidir en que si comparamos 2019, 2020 y 2021, estamos hablando de 3 años absolutamente distintos. Entonces, queremos escuchar un poquito de ustedes cómo trabajaban antes de marzo de 2019, a qué modelo de trabajo estaban apostando. Y tal vez importante para comentarle a todos nuestros participantes, tenemos una perspectiva no solo de metros cuadrados, queremos escuchar de nuestros panelistas también cómo estaban respecto a sus colaboradores, cómo eran sus dinámicas de trabajo antes de que se diera este cambio que verdaderamente nos transforma a todos.
Si quieren, seguimos el mismo orden. Entonces empezamos por Lindbergh, luego Laura, Rash y finalmente don Mauricio. Perfecto. Bueno, un poco de hace un año aproximadamente de lo que veníamos pensando. Nosotros en el Share Service empezamos en el 2016 con el modelo de teletrabajo. En ese momento no teníamos legislación, sí habían algunas guías y fue interesante porque nosotros comenzamos a verlo como una forma en que la gente también de alguna otra forma podríamos ir captando más recursos de zonas fuera del GAM. Empezamos ya el 2017, 2018 y hasta el 2020, antes de la pandemia, ya manejábamos un esquema de 3 días en todas las operaciones. Aquí no había cierre, sino que todas las operaciones manejaban los 3 días desde la casa. Nosotros también ya estábamos trabajando en que nuestros escritorios eran compartidos, nuestros parqueos, que era un problema en su momento con el crecimiento que podían tener las empresas, también eran compartidos. Entonces ese esquema nos ayudó mucho para comenzar a crecer también un poco más. Vino la pandemia y de una vez nosotros tuvimos la experiencia de que como ya veníamos 3 días, el pasar de 3 días a 5 días fue solo unos cuantos detalles, tal vez técnicos, VPN en algunos, fue esa dinámica. Con respecto a la gente, ¿cómo fue? Bueno, nosotros manejábamos de que cuando ellos venían, los equipos tenían como ciertos días en donde todos estaban acá, un grupo de ese equipo. Por ejemplo, tesorería, venían todo el equipo cada 15 días, un día, y ahí hacíamos actividades de engagement. Hoy ya cambió y esas actividades ya no se pueden hacer si no tenemos que replantearlas, ¿verdad? Porque ese engagement todavía tenemos que continuar generándolo, ya no de la misma forma, sino con otras. Y otra de las cosas que tal vez puntualizo ahí, antes para el proceso de reclutamiento, antes para el proceso de reclutamiento era complicado por el horario que tenían las personas contactar a las personas. Ahora el proceso de reclutamiento es en cualquier momento lo contacto y dame un momento, pongo en hold lo que estoy haciendo y ahora sí te puedo atender. Eso es algo que también creo que es importante tomar en cuenta que ha cambiado. Gracias, Lindbergh. Adelante, Laura, contanos cómo ha sido para Equifax. Bueno, para nosotros realmente sí fue un challenge absoluto. Es un poco diferente a la experiencia que ha tenido Lindbergh y su empresa. Equifax, por el rubro de trabajo que tiene, nosotros somos básicamente un buró crediticio a nivel mundial. Y sí, nos hemos diversificado y todo, pero ese sigue siendo el focus del trabajo per se de la empresa, ¿no? Entonces sí era totalmente presencial, cada persona en su cubículo, con su horario, con sus operaciones, con sus tasks que tenían que cumplir, etcétera, etcétera. La dinámica, el face to face, siempre fue muy importante para todo el trabajo operativo de Equifax. Y cuando se vino la pandemia, el mayor challenge fue parte de lo que dijo Lindbergh, el tener que cambiar de CPUs, de equipo estático, a empezarle a dar a la gente laptops, monitores, VPNs, transporte, esto, aquello, lo otro, y realmente fueron momentos que si yo los veo hacia atrás, fueron retadores, pero nos sacaron lo mejor de nosotros en cuanto a ver realmente la capacidad de adaptación, no solamente de la parte gerencial, sino del mismo colaborador, ¿verdad? No había un manual, no había de hecho, cuando esto se dio, ni siquiera habían protocolos de parte del ministerio. Todos recordamos que hicimos lo mejor posible dentro de nuestras propias capacidades y dentro del sistema evolutivo y aprendizaje que cada organización tiene. Hoy, un año después, puedo decir que fue un éxito. Realmente tenemos al 85% de nuestra población trabajando desde la casa. Sí tenemos que mantener una población dentro, mínima, obviamente guardando todos los protocolos. Hicimos inversiones increíbles, ahora vamos a hablar de eso más adelante, pero satisfactoriamente puedo decir que lo logramos. Entonces, sí fue muy retador, pero aquí estamos. Muchas gracias, Lau. Rashid, tal vez contanos un poquito en esta misma línea cómo fue la experiencia de WeWork. Si mal no recuerdo, y por favor corregime en las fechas, sé que WeWork estaba recién llegado al país, si mal no recuerdo estaban haciendo incluso su apertura oficial y demás, cuando unos meses después empezó la pandemia. Además venían a Costa Rica con un modelo de negocio súper innovador. En el país no era tan popular
el tema de dinámicas de coworking, como bueno, ya lo venimos viendo de las experiencias de Limberty y de Laura. Entonces, ¿cómo era para ustedes? ¿Qué traían en mente cuando llegaron a Costa Rica? Sí, bueno, gracias, Nancy. Yo creo que, pues, qué bueno escuchar las diferentes experiencias que tienen, ¿verdad? Aquí en este caso vemos un claro ejemplo entre Laura y Limberty, que nos explican un poco que los dos estaban en etapas distintas, quizás cuando tienen que empezar a adaptarse a estos nuevos cambios. Nosotros, como bien decís, abrimos nuestro primer site o edificio en Costa Rica el 24 de febrero del 2020. Y como todos sabemos, en marzo ya estábamos pues, viendo casos de COVID en el país. Así que, por supuesto, para nosotros también fue un reto, al igual que para la gran mayoría de empresas. Sin embargo, para WeWork, y brevemente, WeWork tiene aproximadamente unos 10 años de estar trabajando ya de espacios flexibles, colaborativos, y mucho de lo que ya nos hablaba, y podemos conversar más adelante, nos hablaba Limbert, igual que Laura, de skeleton staffing, de modelos de hub and spoke, que son estos modelos donde tengo horarios rotativos y demás. Entonces, para nosotros no fue tan nuevo, quizás fue simplemente acelerar un proceso que ya veníamos trabajando a nivel global desde hace mucho tiempo. Inclusive para nosotros, y hablando un poco de WeWork, porque nosotros damos el espacio como un servicio, entonces como bien decía, no hablamos de metros cuadrados, hablamos mucho de lo que tenemos que hacer en la dinámica de trabajo del día a día. Entonces, al igual que la mayoría, creo que esta adaptación la tuvimos que afrontar, pero podíamos prever un poco, inclusive nosotros en Asia, que tenemos actualmente más de 100 edificios, donde el virus sabemos que llegó primero, pues estructuramos un plan específico con muchos de los líderes de la industria de salud, de seguridad, limpieza, de construcción, de diseño. El equipo nuestros headquarters están en Nueva York y ellos también pues empezaron a trabajar estos planes desde hace bastante tiempo atrás. Entonces ya teníamos un poco mapeado y pudimos dividir, aquí sí, ya con la pandemia encima, simplemente un plan estructurado donde teníamos que enfocar el distanciamiento profesional, la limpieza, la sanitización y la señalización, que para nosotros es muy importante. Entonces la verdadera adaptación fue más en esos detalles que tuvimos que hacer en el edificio, más que en el modelo per se. Muchas gracias, Rashid. Y bueno, last but not least, don Mauricio, sabemos que el modelo de Intel es un poquito diferente a, bueno, obviamente al de WeWork, que no se compara con ninguno de ustedes tres, pero también en el caso de Limberty y Laura no estamos hablando de un shared services, estamos hablando de una operación que realiza investigación, desarrollo, que tiene labs. Entonces, bueno, uno podría pensar que mucho de su trabajo se basaba en estar en site. Entonces, cuéntenos un poquito cómo trabajaban ustedes antes. Bueno, sí, muchas gracias. Nosotros veníamos trabajando más o menos hace más de 10, 12, 15 años en transformar el ambiente de oficinas para que se viviera una experiencia, porque al final nos dimos cuenta que la cantidad de población que teníamos nosotros, muy joven, en muchísimos casos, tenemos como tres grandes pilares. Tenemos shared services, la parte financiera, la parte de recursos humanos, tenemos la parte de laboratorio, y ahora volvimos a tener la parte de manufactura. No es ajeno a nosotros el poder trabajar desde la casa. Si bien es cierto, no teníamos una cadencia, una regla de 3 días todo el mundo desde la casa, sino que era un servicio y una facilidad de honor. Cualquier empleado de cualquier organización, por cualquier razón, podía quedarse trabajando desde la casa un día, 2 días y seguía conectado. Y entonces realmente no era ajeno a nosotros esa facilidad. Número uno. Número dos, tecnológicamente, desde el día uno que abrimos Intel en Costa Rica, recibíamos laptops. Entonces, la movilidad siempre ha estado del lado nuestro. La oficina la cargamos en una computadora. Por supuesto, hay una conexión emocional, que esa fue la parte tal vez más interesante de lo que nosotros nos tocó en esta pandemia, y es que todo el mundo quiere tener su cubículo, y básicamente así es como trabajamos. ¿Qué fue el reto que nos trajo la pandemia? La gente que tuvimos que mandar a la casa muy rápidamente, que ya por su naturaleza podían hacerlo desde la casa, pues no fue un gran impacto. Fue una situación emocional, por supuesto, todos caímos en shock en función de la pandemia, pero muy rápidamente lo que sí desarrollamos fue toda una estructura, un governance model, desde la parte corporativa del headquarter hasta las subsidiarias en todo a nivel global, de cómo vamos a responder, cómo vamos a organizarnos, porque no podíamos parar producción.
Entonces, la parte que sí estaba relacionada con producción, se desarrollaron unos playbooks muy rápidamente para poder definir qué hacer, qué empezar a hacer nuevo, qué dejar de hacer y qué seguir haciendo, para que mantuviéramos un estándar. Muchísimo nos ayudó nuestros compañeros que están en Asia, nuestras oficinas y compañías que están en Asia. Todas esas lecciones aprendidas de lo que estaba pasando con ellos se traducían en tiempo real al resto de las oficinas. Entonces así todos los EOC, o el Emergency Operational Center, de cada una de las plantas de Intel empezamos a desarrollar los protocolos, las acciones y todo con esa gobernanza. Comunicación 1000 por 1000. La comunicación era vital para que todos los empleados supieran por qué estábamos haciendo las cosas, qué íbamos a hacer y cuáles eran los pasos que íbamos a seguir. Al día de hoy casi podemos decir que todo lo que son oficinas, el 90% siguen trabajando desde la casa. Del total de la población, el 50% está trabajando on-site, pero estrictamente en áreas de manufactura, ingeniería, que tienen que estar ahí, no podemos hacer esos trabajos remotamente. Pero la implementación de protocolos, la estandarización de protocolos y la dirección de expertos a nivel global, pues nos ayudaron muchísimo a acomodarnos y a ajustarnos. Perfecto, muchas gracias, don Mauricio, y gracias a los cuatro. Creo que esto nos da a todos una visión un poco más amplia de cómo eran las cosas antes del COVID. Y bueno, entonces movámonos un poquito más adelante en el timeline y empecemos a hablar ahora de lo que llamamos la nueva realidad. Creo que si yo la pudiera resumir en una palabra, es lo que se repite en muchísimos estudios, y es que el trabajo remoto llegó para quedarse. Y aquí voy a poner un asterisco para que retomemos este statement al final. Tal vez eso sea cierto, tal vez no. Se dice muchísimo al respecto, entonces más bien aquí queremos escuchar de ustedes en esta nueva realidad, en este año, ya vamos para 2, donde la dinámica es completamente distinta y sigue cambiando. Queremos escuchar de ustedes un poco best practices. Sabemos que todo esto ha sido prueba y error. Sabemos que un día una compañía toma una decisión, al día siguiente hay un nuevo lineamiento del Ministerio de Salud y todo cambió y vamos para atrás o vamos para adelante. Pues hace unos meses tal vez pensábamos que estábamos saliendo de la pandemia, hoy otra vez estamos viendo un aumento de casos importantes, más restricciones, conversaciones sobre si van a haber cierres y demás. Entonces, esto se mantiene muy dinámico. Esta nueva realidad verdaderamente es muy cambiante. Entonces, queremos escuchar un poco de ustedes qué les ha funcionado y qué no, nuevamente, tanto en términos de cómo están trabajando en oficinas, si están pensando en hacer reducciones de espacio, cómo están trabajando con la gente. Como decía Erika al principio, muchos de los surveys comparten el elemento de que existe mucha ansiedad en los colaboradores, destacan la importancia de tener esa comunicación fluida. Particularmente el más reciente de McKinsey, que fue el que Eric mencionó, decía que los trabajadores y los colaboradores quieren una respuesta que su empleador posiblemente no tenga. Y el reto de cada uno de ustedes es dar esa respuesta a la cual ustedes ni siquiera tienen entera seguridad. Entonces, bueno, en esta dinámica, cuéntenos un poquito qué les ha servido, qué ha funcionado, qué del todo no ha funcionado. Y tal vez para Rashid, que lo vemos un poquito más del lado de la oferta, contanos qué tenía WeWork de entrada que ya se adaptaba a esta nueva realidad y qué cambios han tenido que venir haciendo sobre la marcha. Y empezamos nuevamente con vos, Limber. Perfecto. Yo creo que, bueno, el cambio ha sido grandísimo, ¿verdad? Parte tal vez de lo que tuvimos que reforzar son todo el tema de comunicación. La verdad es que al principio no estaba claro todos los temas mismos del COVID, de que nos íbamos el 18 de marzo, pero vamos a ampliarlo solo 3 meses, porque muy posiblemente esto duraba 3 meses, no, llegaba ya el tercer mes y otra vez había que hacer un comunicado. Entonces, fueron muchas de las cosas que tuvimos que mejorar, tuvimos que buscar canales que tal vez en algún momento no lo utilizamos. El ejemplo, videos, donde le mandamos videos, ya sea por algún otro medio que no sea solo el correo, donde la persona en su tiempo pudiera escucharlo. Tuvimos que hacer más webinars hablando de la situación que estaba pasando la empresa,
ser completamente transparentes y decir si estamos pasando una situación a nivel de las plantas compleja o a nivel de la operación, también ser transparente y decirlo a la gente. Acordemos que hubo mucha incertidumbre con el tema del empleo, muchas empresas comenzaron a hacer disminución de jornadas, entonces tratamos de ser muy abiertos en todo lo que la empresa estaba evaluando en ese momento, porque definitivamente el haber tomado esa decisión fue a nivel global, paralizar plantas, paralizar producción, mercadeo, todo eso, y nos afectó de alguna otra forma. Eso es para mí principal, haber iniciado una comunicación clara, constante con nuestra gente. Pero ya después, cuando ya comenzamos también a ver que esto ya no era algo temporal, no era de 3 meses y que ya volvíamos de nuevo 3 meses y todos nos íbamos a saludar y dar la mano, comenzamos a ver qué cosas adaptar. Entre esos son temas de los beneficios. Ya nosotros teníamos un beneficio que era el de la alimentación, veníamos hablando de cómo cambiarlo o cómo adaptarlo a estas condiciones con el work from home que teníamos. Entonces, esto nos dio un impulso a que moviéramos como buena práctica el beneficio a un tema donde podríamos subsidiar internet, subsidiar electricidad y de alguna otra forma alimentación si hay que venir al site. Nos ayudó porque era uno de los elementos que la gente decía, bueno, me va a mandar para la casa, pero mi internet es malo, ¿cómo vamos a hacer? Y de alguna otra forma es un beneficio que va para ambas partes. Yo le estoy dando un subsidio, necesito este nivel de internet, tú estás recibiendo un subsidio sobre este servicio que estás dando. También adaptamos los beneficios como el del seguro médico. Comenzamos a pedirle al seguro médico qué cosas podíamos hacer para llegarle a la persona a la casa y no solo que tenía que trasladarse a un centro médico o no tener acceso. Entonces, eso nos ayudó mucho porque algunas de las empresas como bueno, voy a decir marca, emergencias médicas acá, llega hasta la casa del empleado y de ahí lo atiende un médico, lo asesora, si es necesario trasladarlo, son cosas que en algún momento no teníamos. Entonces, fuimos avanzando sobre ellas. La otra oportunidad que tuvimos fue comenzar a contratar gente fuera del GAN, ya no que solo viniera 2 días, sino que tenemos gente hasta de Buenos Aires, de Punta Arenas, donde para venir acá son 4 o 5 horas. Y son personas que en su momento son claves para nosotros por ciertas posiciones, por ciertos procesos. Comenzamos a ampliar esa oportunidad. Entonces, hoy día tenemos gente de Punta Arenas, San Carlos, Pérez Celedón, y eso nos ha ayudado a ampliar más esa oferta hacia la gente y llegarle a ellos. Algunos cambiaron también de que vivían en el GAN y se fueron a vivir con sus familiares, más en esta situación donde tal vez solos es complicado llevarlo. Tuvimos también que mantener nuestra cultura de mejora continua, agilidad. De alguna otra forma, no es lo mismo tener a la gente aquí reunida, todos trabajando en un proyecto, al tema virtual. Pero la verdad se adaptaron muy rápido a poder seguir el entrenamiento, los procesos de esta forma. Y tomamos una decisión que tal vez la veníamos pensando desde hace mucho tiempo, cómo reducir la oficina. Nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de que en ese momento también había un tema de los contratos. Sé que en algunas empresas es muy difícil por temas de los contratos que se tienen, pero nosotros en ese momento teníamos ya una finalización de contrato y pudimos pasar de 3.000 metros a 1.000 metros. Y bajo el concepto que hoy estamos manejando un coworking, siempre bajo el tema de que se viene en caso de alguna necesidad, ya sea por tema de IT, por no va a haber luz o alguna otra condición que se pueda dar. Hoy estaba hablando con Nancy, estamos cambiando otra vez a que vamos a tener que volver a limitar un poco más el acceso a la oficina porque los casos de nuevo están subiendo. Entonces, esa es la realidad que tenemos, cambiante constantemente. Hoy tenemos un plan, mañana ya ese plan hay que cambiarlo. Y la adaptación definitivamente es algo que todos tenemos que entender. La comunicación para mí es un punto sumamente importante de todo lo que está pasando. Si hoy estoy diciendo, vamos a limitar, tengo que comunicarlo y justificarlo el por qué. Gracias, Dimber. Laura, si querés nos contás un poquitito los best practices de Equifax. Sabemos que sabemos que ustedes tenían varios retos, tienen más de 1,000 colaboradores, no es una operación pequeña, es bastante la gente que tienen que movilizar. Además, sabemos que por el giro de negocio, como vos lo comentaste, trabajan con mucha información sensible, entonces no es tan fácil decirle a todo el mundo, agarre sus computadoras y se van para la casa. Entonces, bueno, contanos en este periodo de cambio, ¿qué les sirvió, qué no? Sí, claro, muchísimas gracias. Como les decía, bueno, el primer challenge vino con toda la compra del equipo, con toda la movilidad del personal,
con empezar con todo lo que era la implementación, la parte del entrenamiento, el nuevo cómo hacerlo, ¿no? Esa fue la primera parte más challenge. Ya a nivel interno, nosotros, para las personas que tenían que estarse manteniendo, yendo al site por alguna situación durante muchos meses, casi 6 meses, nosotros siempre damos el beneficio del transporte, siempre, gratuito, pero implementamos el door to door para evitar que la gente tuviera que salir a hacer una conexión desde su casa a un punto y que desde ahí la recogiera el bus hasta llevarlo a Equifax y viceversa. Entonces empezamos con un modelo de ir a casa por casa a recoger a las personas donde vivieran, traerlas al site y volverlas a dejar hasta su casa. Obviamente con todos los protocolos, la empresa que trabaja con nosotros a nivel de servicios de transporte es una empresa sumamente cumplida y nos dio prueba fehaciente y nos sigue hasta dando prueba fehaciente hasta el día de hoy de que los protocolos se cumplan al nivel de aforo, de sanitización, alcohol en gel, uso de mascarillas, etcétera, etcétera. Obviamente en el tiempo no pudimos sostener el door to door por más de 6 meses porque obviamente incrementalmente el gasto es increíble. Ahora estamos de nuevo con el servicio de buses normal como estábamos, pero apenas es un 15% de la población. Te puedo decir que al día llegan no más de 200, 215 colaboradores al site y es por razones como las que comentaba Lindbergh. Conectividad, problemas de que me quitaron la luz, a veces porque necesitamos hacer una gestión más cerca para darle coaching a las personas o porque hay entrenamientos muy necesarios que tienen que hacerse en el site sí o sí. Solamente bajo estas aristas, luego lo que es recursos humanos, operaciones, facilidades, que sí tiene que estar obviamente en el site. Pero bueno, eso fue uno de los primeros challenges que tuvimos, luego todo fue la implementación, ya nosotros veníamos desde siempre, hemos tenido políticas de cronogramas de limpieza con janitorial muy fuertes, entonces fue un reanalizar cómo estaba todo ese cronograma de limpiezas, reforzamientos, obviamente implementamos y mejoramos todavía los productos que se utilizaban, que ya de por sí eran de primer nivel, ahora todo es de grado hospitalario. Pusimos todo lo que eran cámaras de temperatura, pusimos semáforos en los baños para asegurar el aforo, es algo interesantísimo, te dice si puedes o no puedes entrar a los baños, todo lo que fue la rotulación, una inversión muy fuerte a nivel de wayfinding, sí, eso es básicamente poner a nivel de piso por donde puedes circular con sedas, con altos, con weights, con esto, con lo otro, manteniendo el distanciamiento social, la separación de cubículos. Les digo, fue un trabajo bastante arduo. Inclusive se compraron equipos para sanitización en polvo, para inclusive inocular áreas a nivel de techo, piso, paredes, equipos, todo. O sea, realmente, si me pongo a sumarizar, la inversión ha sido millonaria. ¿Y por qué lo hemos hecho? Bueno, primero para estar en cumplimiento y segundo porque para nosotros, nuestros trabajadores, es lo primero, la salud de ellos, el bienestar de ellos, el garantizarles que si van a ir al site es el lugar más seguro donde pueden estar, ¿ok? De hecho, también se invirtió mucho, se les da un kit constante con mascarillas, con caretas, o sea, realmente estamos cuidando muchísimo a nuestro personal y si lo vemos día a día, como bien lo decía Lindbergh, muchas veces venimos haciendo algo, esperamos nuevas instrucciones del ministerio, nos asesoramos mucho con la empresa DHS que nos da todo el apoyo también, obviamente, hacemos análisis, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las tendencias. Por ejemplo, una de las cosas más, creo yo, innovadoras que hicimos fue mandar a comprar desde Estados Unidos nanotecnología para ponerlos en los agarraderos de puertas y en lugares de ascensores de alto contacto, y esa nanotecnología es cara, pero le aseguraba a la gente que si iba a tocar una superficie, ella misma se autolimpiaba. Entonces, vieras que todo esto a nivel psicológico funciona para que la gente tome esa seguridad y no empiecen con la resistencia de, es que tengo que ir al site y me da miedo, ¿verdad? Entonces, obviamente, cumplimos al 100% con todos los protocolos y te puedo decir que hasta el día de hoy la inversión ha valido la pena, nuestros trabajadores están bien, están seguros, están contentos. Seguimos con los beneficios de alimentación, de hecho se incrementaron los beneficios de alimentación, subimos todavía el margen. Y por el lado de Equifax, gracias a Dios contamos con un consultorio médico INS dentro del mismo site, entonces se hace todo un triage
previo a que el empleado vuelva, por ejemplo, si tenés X cantidad de tiempo sin ir al site, antes de entrar al site tenés que pasar por consultorio, se te hace toda una valoración y se define si puedes o no puedes entrar, ¿ok? Y luego las personas que por OE presentan algún síntoma o tienen alguna necesidad emocional o lo que sea, hay programas de apoyo, se les hace seguimiento directamente por medio del consultorio, constantemente videollamadas, asesorías, o sea, realmente estamos en una comunicación constante, consultorio, gerencias, facilities, es totalmente interactivo. Y ya para finalizar les cuento que inclusive a nivel de intranet creamos una página, como decía Limber, con videos, con interacción, con preguntas frecuentes, pasamos posteando toda la información. El que quiera saber cómo está Equifax y qué es lo que está pasando en el mundo y cuáles son las acciones, nada más entra a esa parte de la intranet y ahí está absolutamente todo seteado. Entonces es un back and forward de información que nos ayuda muchísimo. No reemplaza el face to face, pero hemos tratado de crear toda una serie de plataformas y de servicios para que la gente esté bien. Perfecto, muchas gracias, Laura. Tal vez con esto le doy el pase a Rashid para que nos cuente, bueno, un poco de lo que se lee en todo lado. Los surveys posicionan a los modelos de coworking y de trabajo y dinámicas de trabajo más flexibles muy altas en la lista. Más del 70% de los entrevistados en diversos surveys que hemos visto apuestan o están apostando a este tipo de espacios de trabajo que les dan mucha más flexibilidad versus el modelo tradicional de voy, alquilo mi propia oficina, construyo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, podríamos pensar que es una oportunidad para un tipo de modelo de negocio como WeWork, que además, como dije al inicio, traía una oferta ya bastante innovadora para el país. Entonces, contanos para qué estaban listos, para qué no, qué cambios tuvieron que ir haciendo sobre la marcha. Sí, gracias, Nancy. Y efectivamente, como bien lo mencionas, ha sido una gran oportunidad para modelos flexibles y especialmente para WeWork. Como sabemos, como líder global de espacios flexibles en el mundo, esto ha representado una oportunidad en todas partes. Pero voy a iniciar aquí para responderte esto un poco, dando una perspectiva de WeWork brevemente. Pero hoy WeWork tiene más de 800 edificios en el mundo y brindamos espacios alrededor de un tercio de las compañías que están en Fortune 500. Por eso teníamos que, la verdad es que adaptarnos muy rápido a nivel global a estos cambios y tuvimos que hacerlo de la manera más eficiente posible, asegurando que todos los empleados de estas grandes compañías estuvieran en lugares seguros y cumpliéramos con todos los protocolos que las empresas requieren. Ahorita, pues Limber, Laura nos han mencionado algunos de esos y definitivamente para nosotros esa era una prioridad, poder darle un espacio seguro a todos los empleados de estas grandes empresas. Ahora, aquí en la experiencia de Costa Rica, específicamente en el edificio que tenemos en Cariari, actualmente tenemos alrededor de 16 empresas laborando aquí desde este edificio y nosotros lo que podemos ver y lo que hemos visto un poco es ese regreso paulatino de las empresas o diferentes modelos que son tendencia en este momento a nivel global. Y voy a mencionar un poco de eso, pero la realidad es que en reiteradas ocasiones y conversaciones con las diferentes empresas de diferentes sectores y algunos sectores necesitan el espacio de manera más urgente o necesitan hacerlo de manera presencial diario, algunas otras industrias por su naturaleza quizás no. Entonces, lo que sí vemos es yo creo que repetido y lo hemos escuchado ya por muchos meses y es que desde la casa no se tienden las mejores condiciones, porque ladra el perro, porque llora el bebé y por todo lo que ya sabemos en ese sentido, o el tema de conexión y tecnología definitivamente que es algo primordial para poder hacer el trabajo de una manera eficiente, al igual que vemos temas quizás ya más humanos que podemos hablar de creatividad o de qué tan eficientes somos en la casa versus en trabajos o espacios colaborativos donde yo puedo realmente tener una conversación cara a cara con, pues con mi colega. Eso, y hace poco, solo para mencionarlo, hace poco escuché, hablando de esta nueva realidad que estamos hablando, escuché a algún líder de opinión, se llama Simon Sinek, tal vez algunos lo conocen, pero él hablaba de esa naturaleza humana y realmente cómo las relaciones personales nos generan confianza y nos ayudan a resolver problemas en el momento y cómo extrañamos realmente, o al igual que extrañamos ese contacto con nuestros seres queridos, de la misma forma lo extrañamos con nuestros compañeros de trabajo o colaboradores. Entonces, en el corto plazo yo diría que, y lo estamos viviendo hoy, las empresas han venido con tres tendencias grandes a nivel global.
Una que mencionaron, que es el skeleton staffing, que básicamente lo que hacemos, y aquí hemos recibido mucha demanda alrededor de eso, son empresas de 500, 600 empleados que necesitan espacio para 200. Entonces hacen sistemas rotativos y demás, y lo que pagan simplemente son por las membresías. Entonces eso también evidentemente ayuda mucho a nivel de costos y se convierte muy eficiente. El otro es un modelo híbrido que creo que también ha funcionado en grandes ciudades del mundo, pero es como yo tengo también ese modelo de que trabajo desde mi casa algunos días, pero algunos días desde WeWork, por ejemplo, y así hago más eficiente mi trabajo y también en costos veo un gran ahorro. Y lo que es descentralizar las oficinas, que es el tercer gran movimiento, que es, en vez de tener esa gran mega oficina de 10,000 metros cuadrados que tenía anteriormente en alguna parte de la ciudad, ahora lo que tengo son 5 o 6 oficinas menores donde se pueden descentralizar esas oficinas y hacer oficinas satélites para que las personas puedan trabajar desde el site que les quede más cómodo y así estar más con acceso más seguro y con acceso más cómodo desde sus casas. Entonces, yo te diría que, y les diría que aquí WeWork a nivel global ha hecho una gran labor estructurando estos diferentes modelos y dando todos los protocolos y seguridad para, como les mencionaba, estas grandes empresas del mundo puedan seguir operando de la mejor manera. Gracias, Rashid. Y bueno, mencionaste un punto súper importante que me permite hacer el pase a don Mauricio. Uno de los temas que también hemos leído bastante en estudios es el componente de la innovación y cómo la innovación está motivada un poco por esas interacciones personales y que innovar a través de una computadora es un poco más complejo. Entonces, bueno, Mauricio, igual, la pregunta es en realidad la misma, que nos cuente un poquito para Intel qué ha servido, qué no ha servido en esta nueva realidad y si han visto algún tipo de afectación o han tomado la oportunidad para trabajar la innovación de forma remota. Claro. Bueno, primero que todo, hay muchísima similitud con lo que mencionó Lindbergh y Laura. Me encantó escuchar cómo realmente todos como ecosistema, hemos reaccionado de alguna forma a todos estos cambios. Tal vez una cosa que agregar, nosotros nos enfocamos como en 3 grandes vectores. El primer vector es desde el punto de vista de salud o safety, cómo nos asegurábamos que los colaboradores estaban trabajando en la casa en una condición segura. Porque para nadie es un secreto que las áreas de riesgo más importantes que tenemos en cualquier área de trabajo era la oficina. La postura, la ergonomía, las lesiones acumulativas que se podían generar. Entonces, nos metimos en una campaña a nivel global donde al empleado le dimos la oportunidad, le mandamos las sillas a la casa, le dimos un fee para que pudiera hacer todo el setup, escritorio, monitores, teclado, mouse, etcétera. Entonces, lo primero era acondicionar que esa persona se sintiera de la forma más cómoda trabajando para reducir riesgos ergonómicos. El segundo vector fue cómo manejábamos el acceso y cuidábamos a las personas que tenían que estar trabajando desde la oficina, porque todavía teníamos que seguir operando. Entonces, creamos toda una infraestructura digital donde el colaborador desde su casa revisa si tiene acceso o no para llegar al site. Mete su número de gafete y le dice, usted no tiene acceso. ¿Y qué hago si necesito ir? Bueno, tiene que seguir lo que hemos llamado el One Day Pass. Entonces, el gerente general de la unidad de negocio le llega un correo con la justificación de por qué la persona tiene que ir. Entonces, hay ese diálogo y también esa influencia para no dejar que tuviéramos turismo urbano. Porque resulta que todos estaban mi oficina, qué pasó con mi cubículo, yo quiero regresar. Sí, hay diferentes tonalidades. Entonces, lo más importante es el que está en la casa, que se quede en la casa, pero si tiene que llegar a la oficina, hay protocolos, a todos les dimos termómetros, todos tienen el kit de COVID, tienen que tomarse la temperatura, o sea, tienen que seguir una serie de canales porque lo importante es manejar la ansiedad del que está en la oficina yendo y manejar la ansiedad del colaborador que está trabajando desde la casa. Entonces, y por supuesto, toda la infraestructura, los servicios que hemos tenido que implementar para que le llegue lo mismo que está en la casa y los servicios que hemos tenido que seguir haciendo y manteniendo dentro de la oficina, con todos los protocolos de cambio, de limpieza, información, documentación. En nuestra página de internet hay todo el playbook, está documentado con todas las preguntas y respuestas de todo el mundo. Cualquiera puede ver las preguntas que hizo alguien en China y cómo se respondió esa respuesta. Entonces, la gente está informada. Una condición importante, y aquí yo creo que es una responsabilidad de todos los líderes y managers, la comunicación
gerente empleado es vital, o la comunicación supervisor empleado es vital, porque al final no es la corporación hablando con el empleado, o sea, nosotros tenemos protocolos y directrices que se comunican globalmente. Entonces todos recibimos un correo, vemos qué es lo que está sucediendo, pero esa conversación con el líder inmediato, con el supervisor inmediato, en los staff y demás, ayuda muchísimo a bajar la ansiedad, a compartir BKM. Inclusive nuestros mismos empleados han compartido sus propias experiencias y entonces resulta que eso se transforma en iniciativas. Entonces, lo que alguien encontró una solución a un problema específico, lo proliferamos y entonces lo adoptamos. Y eso ha sido la dinámica. Todos los días nos estamos reinventando para efectos de poder seguir adelante. Eh, Nuevas contrataciones, por ejemplo, tenemos empleados que no conocen el site y nunca nos había pasado, ¿sí? Entonces, no conocen, no saben cuál es la transformación que se está haciendo, porque inclusive el primer día de trabajo y te llega toda la casa, te llega la computadora en una caja, te llega la carta de bienvenida, todo el kit te llega a tu casa. Entonces, la cultura creo que ha sido uno de los elementos más importantes que nos hemos empezado a enfocar para poder mantener y cómo involucrar a las personas nuevas que no han tenido la experiencia de estar en la oficina a que adopten y abracen la cultura corporativa. Creo que eso es un gran reto que nos toca en este momento evolucionar, mantener y ajustar de manera que podamos seguir con las expectativas y el crecimiento. La innovación viene de la mano definitivamente las herramientas tecnológicas. La semana pasada estuve escuchando a uno de los vicepresidentes regionales de recursos humanos que indicaba que nunca habían tenido tanta productividad como en el 2020 y lo que va del 2021. Entonces uno dice, wow, pero por un lado también sabes que existe una condición que hay que cuidar, que es el burnout, ¿verdad? Tenemos elementos sincronizados a las computadoras que promueven que las personas hagan breaks, que hagan stretching, de manera que no pasen totalmente pegados a la computadora todo el tiempo. Eso es un reto. Una de las cosas que hemos sensibilizado es que el horario de trabajo se ha traslapado entre el almuerzo, entonces ya la gente no almuerza a las 12 como era normal, almuerzan a las 3, almuerzan a las 2, siguen recto en reuniones. Eso también es un tema muy, muy, muy importante eh, que tenemos que tratar y estamos enfocándonos para que la gente realmente tenga su espacio personal dentro de la casa. Ahora la distancia entre tu espacio personal y tu espacio laboral son 2 metros, ¿verdad? ¿Cómo mantenemos esa conexión? ¿Cómo mantenemos esa dinámica para que la gente no se queme y sigamos en este viaje que todavía nos falta mucho tiempo? Muchas gracias, don Mauricio. Tal vez voy a hacer aquí una pausa comercial para 2 temas. Bueno, yo he sido una pésima timekeeper, entonces nos quedan 10 minutos y nos quedan un par de preguntas que voy a tratar de sumarizar para poder ir cerrando. Para aprovechar y para efectos del tiempo, si tuvieran alguna pregunta, pueden irla adelantando por el chat y las vamos leyendo cuando lleguemos a esa parte. Igual pueden abrir el micrófono con libertad en esa sección, pero si se sienten más cómodos typeándola, adelante. Tal vez nada más para cerrar, sin este panel, sin que sea intencional dejar la pregunta más difícil para el final, creo que lo que nos gustaría preguntarles es, bueno, ¿hacia dónde van? Ok, ya hablamos de dónde estaban, ya sabemos un poquito lo que han hecho y ahora la pregunta es, ¿cuál es la apuesta que están haciendo para el futuro? Mañana, un mes, 2 meses, el próximo año. Y sé que es una pregunta difícil, para tratar de responder en un minuto o menos, pero bueno, queremos escuchar un poquito hacia dónde van y lo pegaría tal vez con lo siguiente. Si ustedes tuvieran que resumir sus nuevas perspectivas sobre el trabajo en oficinas en una oración, ¿cómo lo resumirían? Empezamos por vos, Limber. No te di tiempo ni a pensarlo. Sí, bueno, yo creo que hacia dónde vamos no podemos pensar como antes, ¿verdad? Que era a largo plazo. Seguimos, nosotros vamos a seguir con la estrategia del coworking, no sabemos si eso va a cambiar o cómo vamos a ir evolucionando. Creo que lo que decía Mauricio es cierto en relación a que la gente en algún momento se cansa, la gente en algún momento quiere ir a la oficina. El tema del engagement es sumamente importante porque es diferente cuando vas a la oficina, tenés todo lo que se relaciona a la empresa, a que ya tengas una computadora que puede ser una computadora de X empresa o otra empresa, que lo único que va a cambiar es que te llegaron algunos goodies.
por decirlo así. Y al final también tu salario te llega en tu depósito y no hay alguien que te llegue y te hable tal vez de esas cosas físicamente. Entonces creo que ese es el reto más grande que tenemos con respecto a seguir generando ese engagement y ver cómo va cambiando, evolucionando un poco la forma en los modelos de trabajo. La gente que ha podido venir a la oficina lo dice. Realmente yo me siento mejor en la casa porque no tengo que andar con mascarilla todo el día, limpiando todo lo que voy a tocar, distanciándose de la gente, como de una vez la mascarilla, digamos, no es la misma comodidad. Hasta el tema de levantarse. Topé un compañero y me decía, ya tengo tiempo de no saber qué levantarme a las 5 de la mañana. Bueno, ahí son de las cosas que también hemos podido escuchar y ver en la gente esa motivación. Para mí lo que yo diría que tenemos que estar pensando todas las empresas es cómo seguimos generando el valor a nivel también de país para poder seguir manteniendo nuestras operaciones. Porque antes era que teníamos un hub de muchas oficinas con todas las condiciones. Ya ahora la operación puede estar en cualquier parte. Y si nosotros no tenemos flexibilidad de horarios, no tenemos condiciones que el gobierno nos ayude o hasta el mismo tema de conectividad, ya no vamos a ser tan competitivos. Nuestra posición puede estar en cualquier parte del mundo y no necesariamente es India, puede estar en cualquier lugar. Gracias, Lindbergh. Laura, y tal vez te hago un pase de un detalle importante que no mencioné y Lindbergh lo acaba de mencionar. Bueno, los colaboradores prefieren quedarse en la casa. Este último survey de McKinsey que les hemos contado mostraba que 40% de los colaboradores están dispuestos incluso a renunciar a sus puestos de trabajo porque están bastante cómodos en la nueva dinámica. Entonces, tenemos un trabajador que no está reevaluando solo su puesto, está reevaluando toda su vida, porque ahora puede vivir en Costa Rica y trabajar en Taiwán. Entonces, bueno, con este dato en mente, también contarnos ustedes cuál es la apuesta que están haciendo. Sí, realmente eso que vos decís es un challenge, no solo para Kifax, para todos. La vez pasada lo conversábamos, ya las barreras de distancia se rompieron. Esta nueva realidad nos ha abierto los ojos a todos como empresas y como individuos que podemos ser eficientes en cualquier parte del mundo con solamente tener una conexión a Internet. Entonces, para temas de crecimiento, yo no soy de la parte de recursos humanos, o sea, tengo formación de recursos humanos, pero no, ese no es mi trabajo actualmente. Pero como facilidades, dando apoyo a recursos humanos y a operaciones en general, te puedo decir que la parte del engagement, como mencionaba Lindbergh, la parte de la competitividad, de crear una cultura de afianzamiento para que la gente no se te vaya, es uno de los retos más grandes que tenemos. Porque sí, ya no competimos con Intel, ya no competimos con Amazon, ya no competimos, no, ahora competimos con todo el globo, ¿ok? Y tan sencillo como abrir LinkedIn y ver, wow, me están ofertando, y yo ni siquiera posteé. O sea, el phishing se está haciendo increíble. Entonces, bueno, en el caso de Equifax concretamente, te cuento que nosotros no queremos, desde nuestra headquarters ya dieron la orden que no nos vamos a quedar en un modelo híbrido, vamos a volver todos a casita. Casita Equifax. Todo el mundo va a tener su cubículo, todo el mundo va a volver al face to face. Vamos un poco contra lo que está, la tendencia, ¿no? De lo híbrido, del coworking, de unos días sí, unos dos. No, ahora todo el mundo para la casa. Obviamente Costa Rica no puede entrar en este modelo todavía, y yo voy a hablar solamente de Costa Rica, no de los otros países. ¿Por qué? Porque estamos ante una tercera ola, porque dependemos de los protocolos del Ministerio de Salud, porque, o sea, en este momento no tenemos las herramientas para decirle a la gente vuelva, pero que va a ser un challenge, ya la gente está comunicada, que en el momento que se nos dé el banderazo por parte del gobierno y del Ministerio de Salud de que podemos volver, hay que volver al site. Y entonces hay que empezar, y eso es una tarea de recursos humanos, obviamente vamos a apoyar nosotros desde Facilities como siempre, pero el crecimiento de la empresa se proyecta para 500 o 600 personas más, de hecho, todavía. Entonces ahí vienen muchos retos a nivel de espacio, de metros cuadrados, de ubicación, de replanteamiento de espacios, etcétera, etcétera, porque como decía al principio, lo más importante es la seguridad de la gente,
pero no vamos a hacer nada hasta que no estemos seguros de que cumplimos cabalmente con el tema de seguridad y con el tema del Ministerio de Salud. Pero hacia ahí va Equifax. De momento, eso es lo que puedo compartir. Gracias, Laura, y gracias porque con ese aporte creo que me puedo desdecir de lo que dije al principio. El teletrabajo no llegó para quedarse, tal vez no para todos. Todas las empresas son distintas y no, la regla no será igual. Y entonces tal vez aquí le hago el pase a Rashid para que nos cuente entonces hacia dónde va WeWork y cómo más bien se apalanca de todo esto. Sí, sí, Nancy, yo aquí voy a tratar de ser muy breve porque sé que estamos ya con poco tiempo, así que en un minuto voy a tratar de dar un poquito, el futuro definitivamente es incierto. Yo creo que ninguno tiene la bola de cristal, evidentemente no sabemos hacia dónde vamos específicamente con el mundo, pero lo que sí es que, y mi consejo y lo que WeWork ha hecho y lo ha hecho de muy buena forma, sería que todas las empresas, mi consejo sería que las empresas deberían de buscar flexibilidad. O sea, flexibilidad para mí es un factor que se va a volver cada vez más importante para todos los tomadores de decisiones. Y cuando hablamos de flexibilidad, quizás es una palabra muy amplia, ¿verdad? Pero me significa, o más bien me refiero, hablando de flexibilidad, de contratos flexibles. Yo creo que dada la volatilidad de la economía, incertidumbres que vivimos hoy en día, los ajustes comerciales que vemos, muchas empresas están reevaluando cómo va a ser sus espacios en el futuro. Entonces, esos contratos yo creo que es importante que tengan esa flexibilidad. Lo mismo horarios flexibles, ya lo conversamos un poco, oficinas flexibles donde yo pueda crecer y decrecer, porque hoy somos 500, mañana puede que por la industria en la que trabajo seamos 2000, o puede que resulte que decreció la empresa y llegamos a ser 50. Bueno, que sea tan sencillo como ir y volver membresías, como es en el caso de WeWork. Entonces puedes crecer y decrecer según tu empresa lo haga, de un mes para otro. Entonces yo creería que inclusive eso, en tiempos, esa flexibilidad termina siendo muy importante. Y por último, yo diría que costos adicionalmente enfocados en el uso que le damos a la oficina y cómo la vamos a estructurar, y no por el metro cuadrado, porque terminamos teniendo, y creo que muchas empresas lo hemos visto, pero oficinas de 2.000, 3.000, 4.000 metros cuadrados y donde solamente estamos utilizando quizás un 10 o un 20% de la misma. Entonces, ser más eficientes con todo lo que refiere a espacios de oficina me parece que es un poco lo que vamos a estar viendo en el futuro. Y adicionalmente, esa flexibilidad lo que nos va a dar, evidentemente, es que las empresas puedan alivianar sus cargas financieras y poder salir pues, de esta coyuntura que yo creo que a todos nos impacta. Perfecto, muchas gracias, Rashid. Y para terminar, le daría el pase a don Mauricio. Sabemos que Intel ahora, bueno, creo que todos los panelistas que tenemos son ejemplos de compañías que están creciendo. Sabemos que Intel no solo está creciendo en su lado de servicios, sino que además viene de vuelta con bastante fuerza el área de manufactura. Entonces, bueno, ahí hay un challenge interesante en trabajo remoto. Entonces, ¿cuál es la apuesta que ustedes estarían haciendo a futuro? Gracias. En 3 grandes periodos. El 2021 estamos haciendo una transformación de categorías, o por lo menos identificar qué puestos pueden ser híbridos, qué puestos pueden ser fijos, qué puestos se van a quedar desde la casa, independientemente de su función. Entonces, esos 3 vectores nos está ayudando a mapear cuál va a ser el perfil de operación que vamos a tener en nuestras diferentes plantas. Eso va combinado de 2 cosas, la necesidad del negocio e inclusive la preferencia del empleado. Eso va a estar sucediendo en el 2021. En paralelo, estamos modificando nuestras áreas de oficinas internas, facilitando mucho el enfoque en áreas de colaboración, asumiendo ese ambiente híbrido donde la gente va a llegar, lo que va a llegar es a colaborar. Porque una cosa que nos hemos dado cuenta es que vos llegabas a la oficina y pasabas en reuniones desde que llegabas hasta que salías. Entonces realmente no interactuabas físicamente con otras personas. Entonces, ese colaborador que está en la casa, más bien ve un detrimento de llegar a la oficina porque va a ser lo mismo. Prefiere quedarse en la casa, es más productivo, no gasta las 4 horas en transporte diario y entonces pasa en sus reuniones y realmente hace reuniones. Pero entonces el site se va a convertir en un lugar para colaborar, en un lugar para integrar, en un lugar donde entonces se unen grupos multidisciplinarios y trabajan en ciertos proyectos. Esa transformación la estamos haciendo este año. ¿Y qué va a pasar en el 2022? Bueno, en el 2022 vamos a tener lecciones aprendidas, porque todo lo que estemos haciendo en este momento lo vamos a revisitar en el 2022 para plantear lo que hemos definido el trabajo del futuro en el 2023. Entonces, lo que estamos viendo es una transición.
No tenemos una solución definida, sino que vamos a estar monitoreando, ajustando, ajustando. Y eso es lo que nos está llevando la mayor cantidad de esfuerzo en los próximos meses. Perfecto, muchas gracias Mauricio, muchas gracias a los cuatro, verdaderamente fue una conversación muy rica, son 4 ejemplos completamente distintos de visiones muy distintas y sin duda nos dan muchos elementos. Tal vez voy a pasar rápidamente, tenemos algunas preguntas en el Q&A. Me parece que solo había una dirigida a Laura, las demás no tienen panelista específico, entonces si alguno se siente cómodo respondiéndola, adelante. El comercial que hago, esta grabación se las compartimos, nosotros tenemos el registro de todos los participantes, entonces el enlace les llega a todos por email por si la quieren consultar o si tuvieron que salirse antes porque nos pasamos un poquito de tiempo. Hoy una pregunta que tiene que ver con soporte técnico fuera de GAM. Don Johnny Vargas consulta cómo han manejado el tema de soporte técnico cuando hay colaboradores fuera de GAM, incluso cuando se trata de reemplazo de equipos. Bueno, en el caso específico, no sé si era para mí, pero para comentarles, nosotros también trabajamos muy de cerca. Lo que se hace es enviar, en el caso de nosotros, un servicio de transporte especial para retirar y entregar equipo en caso de que haya alguna falla y haya que hacer un replacement. Ya cuando es un problema de VPN, sí, el empleado tiene que trasladarse a la oficina y en muchos casos también se le da un door-to-door porque viene con un equipo especial, porque viene pues para no hacerlo pasar por incomodidades, ¿no? Ese tipo de servicios los seguimos manteniendo. Tratamos en la medida de la posible que no llegue al site, poniendo a disposición el transporte de equipos, pero si tienen que llegar, igual les damos ese beneficio. Perfecto, gracias Laura. No era para vos, pero muchas gracias, no tenía destinatario. La que sí es para vos, y aprovecho de una vez, don Virgilio Araya consulta si podría compartirse el nombre del producto de nanotecnología para colocar en manillas, puertas y acceso a ascensores. Nos gustaría copiar estas buenas prácticas. Claro, se llama NanoPads, pero lo que sí con gusto podría pasarte después a vos, Nancy, el nombre técnico con la ficha técnica, y se los puedes mandar por correo con muchísimo gusto. Perfecto. A todos los que lo quieran, no es un secreto, es un producto norteamericano, se mandó a comprar por intermediario. Sí tuvimos que esperar a que llegara porque está agotado en el mercado. De hecho, yo hace poco hice una compra masiva para los próximos 2 años, previendo, y ya me dijeron que está otra vez agotado, pero igual, con mucho gusto lo comparto. Perfecto, y cualquier cosa lo podemos colocar en este chat, queda habilitado, entonces cualquier participante lo puede ver cuando tengamos la información. Había una pregunta sobre salida de activos del régimen de zona franca que ya en el mismo chat se atendió. La duda era cómo estaban manejando las salidas de sillas y equipos y demás. Efectivamente, Procomer, Comex y la Dirección General de Aduanas emitieron un lineamiento de emergencia. Tal vez darles visibilidad, no sé si todo el mundo tal vez tenga esta información. El esfuerzo que se está haciendo es que ese decreto de emergencia se convierta en una condición habitual del régimen de zona franca. Y evolucionemos de ese modelo donde solo podían sacar laptops a que puedan sacar más activos y obviamente con el objetivo de promover un teletrabajo más amplio. Ya todo esto se está trabajando y entendemos que está en proceso de que se publique la normativa oficial, entonces eso es algo que viene en el pipeline. Y tal vez lo pego con otro comentario que hizo don José Fallas, relacionado con algo que mencionaba Limbert sobre el tema de los requisitos de inversión bajo el régimen de zona franca y cómo es necesario que ese modelo vaya evolucionando también, porque pues ya no necesariamente la inversión será el mejor indicador para un modelo como este. Era nada más un comentario, a eso tal vez desde el lado de CINDE nosotros podemos aportar que efectivamente creo que todos reconocemos el valor que tienen las zonas francas y que ha sido un modelo de desarrollo importantísimo para el país, pero que sí es importante que ya se vaya complementando o modernizando con otros subcomponentes, obviamente por todo el cambio de estas dinámicas que hemos ido teniendo. Entonces, esas son conversaciones que nosotros tenemos muy presentes, obviamente por todos los ejercicios de mapeo y nuestro rol como agencia de inversión, son temas que tenemos en alta prioridad, sin que esto signifique para nada ni se entienda que el régimen va a desaparecer. Por supuesto que no en el tanto dependa de nosotros, pero sí, sin duda, necesita irse complementando y modernizando. Vamos a ver, nada más para hacer un scroll rápidamente. La pregunta de Laura ya la atendimos.
Y había una pregunta al que se sienta cómodo respondiéndola, si tenían ejemplos del uso de pólizas de riesgo de trabajo cuando son colaboradores que trabajan desde otro país. Bueno, en nuestro caso no hemos habilitado el tema de que se pueda trabajar fuera del país. Hicimos toda una investigación también y a nivel legal todavía no hay un soporte tan fuerte de qué pueda pasar. La póliza en sí, según lo que vimos, sí la cubre, pero a nivel de legislación no está claro ese tema. Entonces, nosotros no tenemos la política de que se trabaje fuera de nuestras fronteras. Perfecto, muchas gracias, Limbert. Y esta pregunta era para vos, la que sigue, y la última, perdón. Vos mencionabas el tema del allowance de electricidad e internet. Don Julio Jaén consulta cómo lo determinaron para que sea razonable. Supongo que cómo determinaron el fee. Sí, nosotros tenemos, bueno, es un monto y ese monto se fracciona dependiendo, digamos, en cada uno de los 3 rubros que hicimos. No hay una ley que habla de teletrabajo y que se tiene que pagar esos rubros, pero no dice qué monto se tiene que pagar y cómo se debe hacer. Entonces, lo que hicimos fue un análisis con el equipo de IT y con la gente también del ICE, sus tarifas y todo, entonces pudimos sacar. El gasto de un equipo en electricidad de una computadora es sumamente bajo. Entonces lo que hicimos fue, como es un subsidio, tratar de mantenerlo un poco más arriba para que la persona también cubriera, si fuera el caso, el monitor y otras cosas, pero ese fue el análisis que hicimos. Lo hicimos con temas relacionados a cuál es el consumo del equipo, cuál es el costo por watts, kilowatts y todo esto. Entonces al final sacamos ahí ese dato. Y de internet, vuelvo a lo mismo, es un subsidio. Entonces yo, aunque tenga internet con cable, ¿cómo se llama? Teléfono y todo, yo no le voy a pagar eso. Lo que voy a ocupar, pagarle es un subsidio para que usted pueda seguir teniendo ese servicio. Muchas gracias, Limbert. Y la última pregunta, perdón, no, la tenía aquí al final. Don Johnny Vargas consulta si alguno tiene dentro de sus planes reducir espacio físico dado el increase de work from home. De parte de nosotros, no, para nada. En Intel tampoco. Nosotros lo acabamos de hacer y ya sería demasiado bajar un poco más en este momento. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a todos por su paciencia, sé que nos excedimos 10 minutos, de verdad a los 4, súper valiosas todas sus experiencias, muchas gracias por la disposición de apoyarnos y a todos por conectarse. Con esto le doy el pase a Eric para hacer un wrap-up súper rápido y ya poder cerrar el webinar. Ya contesté Gracias. en el chat lo de nanotecnología, les dejé hasta la dirección de contacto. Gracias, Laura. Mucho gusto. Gracias, Nancy, y a nuestros 4 panelistas, realmente, y a quienes nos han acompañado hasta ahora. Yo creo que el tiempo siempre es nuestro reto principal en estos eventos, porque hay muchísimo que contar. Creo que es un primer espacio de otros que vamos a seguir liderando, tanto a modo de panel, de conversatorio, como también con análisis expertos. Entonces pronto estaremos con más noticias, trabajando muy de la mano con CINDE. Siempre realmente pues es un gusto avanzar en esta dirección, velando por la competitividad de nuestros sectores. Yo creo que las conclusiones están bastante claras. Me quedo con el tema de que esto aún, o que sigue en constante cambio, en constante evolución, y que definitivamente no solo hay que hacer, sino también comunicar. Hay que estar en contacto con nuestros colaboradores. Ya sabemos esos puntos que hay que prevenir. Nuestros panelistas nos lo dejaron claro hoy. Hay que evitar llegar a ese estado de quema, ¿no? de nuestros colaboradores. Realmente hay que entender cómo apoyarlos también y ser muy, muy creativos. Creo que muy flexibles, decía Rashid, definitivamente. Ser muy innovadores, ser ágiles. Creo que podemos resumir así pues estas experiencias, y que es algo que seguirá en el ongoing de nuestras operaciones. Agradecerles definitivamente por abrirse, ¿no? y compartir estas experiencias, y sin más, Nancy, y a los panelistas, pues muy agradecidos de parte de CAMSCAT por la coordinación y la apertura del espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen día. Chao. Buen día. Gracias.